El siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. Bueno, vamos a empezar entonces con esto. Todos están viendo la pantalla ahí que dice Casa de Pan, Bárbaro. Muy bien, así que vamos a arrancar entonces con el Evangelio de Juancito. ¿Sí? Pregunta número 1. ¿Cuántos son los evangelios? Está la respuesta ahí, ¿no? Los evangelios son 4, ¿verdad? El Nuevo Testamento arranca con 4 libros biográficos que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué puse tilde en la A de Juan? Nadie sabe. Un horror, cada tanto se da. Estos son los 4 evangelistas que nosotros llamamos, los 4 personajes que se dedicaron a escribir las biografías de Jesucristo. ¿Por qué se llama evangelio? Porque la palabra evangelio viene del griego, las primeras 2 letras, ev, significa buena. El resto evangelio significa noticia. Así que la palabra evangelio significa buenas noticias, ¿sí? Ahora, pero de estos 4 evangelios, hay unos a los cuales se les llaman los evangelios sinópticos. ¿Sabés por qué se les llaman sinópticos? No tienen óptica, fueron a comprar los lentes y no habían de comprar. No, mentira. Los evangelios sinópticos de los Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Cuáles son sinópticos? A ver, ¿quién me dice cuáles son sinópticos? Menos Edel, que no juega acá porque de ella fue al instituto. Y sabemos. Marcos y Juan. ¿Cuáles son sinópticos? ¿Alguien sabe? Si no saben, hagan así. No sé. Con los dedos y yo los estoy... ¿Qué son los evangelios sinópticos? Esto para que cuando usted está tomando el té con sus amigos, te dice, che, vos sabés que los evangelios sinópticos quedás bárbaro. Los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas, y se llaman así por la afinidad y las semejanzas que tienen en la narración y en el contenido. Ustedes leen los 3 evangelios de Mateo, Marcos y Lucas y son muy parecidos entre ellos. Cuentan las mismas historias, en ocasiones las cuentan en el mismo orden. Entonces por eso se los llama sinópticos, porque si nosotros ponemos el término sinóptico, viene de una palabra griega que significa ver juntos. Si ustedes ponen los evangelios uno al lado del otro en columnas, los van a poder leer todos juntos más o menos a la misma vez, ¿sí? Así que por esa razón es que se llaman evangelios sinópticos, ¿sí? Así que Mateo, Marco y Juan, Mateo, Marco y Lucas son los sinópticos. Acuérdense, cada vez que hablemos de los sinópticos, son todos menos Juan. Esa es la forma más fácil de acordarnos. Cada vez que hablemos de los sinópticos, son todos menos Juan. Y eso lo aclaro porque ahora vamos a comparar el Evangelio de Juan con los sinópticos. Vamos a ver qué diferencia hay entre ellos y van a ver qué cosa interesante va a aparecer acá. El Evangelio de Mateo, que no lo vamos a estudiar ahora, se basa en presentarnos a Jesucristo como el Rey. Esta es la característica que más resalta del Evangelio de Mateo. Jesucristo como el Rey. Después el Evangelio de Marcos resalta más que nada la faceta de siervo, de servidor de Jesucristo. ¿Sí? Luego tenemos el Evangelio de Lucas, que lo presenta más como el Hijo del Hombre y el Salvador de todos. Y finalmente el Evangelio de Juan presenta a Jesús como el único Hijo de Dios que vino a darnos vida eterna. Entonces, los 4 evangelios nos dan una revelación de Jesús como el Rey, que vino como siervo, que es totalmente hombre y que es totalmente Dios. Esto es lo que nosotros podemos ver cuando juntamos los 4 evangelios juntos. Y como esta vez vamos a charlar del Evangelio de Juan, nos vamos a preguntar cuál es el propósito del Evangelio de Juan. ¿En qué estaba pensando Juan cuando dijo, che, tengo que escribir este Evangelio? ¿Cuál es el propósito de Juan? Y el propósito del Evangelio de Juan, el mismo Juan lo menciona en Juan capítulo 20, del 30 al 31, que es lo que ustedes están leyendo ahí. Dice Juan de sí mismo, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La razón por la cual Juan escribió el Evangelio es porque él quiere ayudarnos a que nosotros creamos en Jesús y para que al creer en Jesucristo tengamos vida eterna. Por eso Juan dice, hizo muchas otras señales, pero no puedo escribirlas todas, no entran en el libro. Escribo estas y espero que estas cosas que les esté escribiendo de Jesús los ayuden a ustedes a
creer en Él y que creyendo en Él ustedes puedan tener vida eterna. ¿Sí? Parece que después nosotros vamos a ver a lo largo del desarrollo de Juan, que específicamente Juan escribe ciertas cosas doctrinales que pareciera que le estuviera respondiendo a alguien, y la historia nos cuenta que es muy probable que los ancianos de la iglesia donde Juan estaba en los últimos años de su vida, que es en Éfeso, le hubiesen pedido a Juan que escribiese algo para contrarrestar ciertas corrientes de pensamiento que venían a predicar cosas que eran falsas. También podemos pensar que Juan escribió un evangelio distinto a los otros tres, porque este evangelio es el más tardío, los otros tres ya se habían escrito, intencionalmente para contar otras cosas que Juan vio que los demás no habían contado. Pero lo bueno es que nosotros no tenemos que adivinar para qué es que Juan escribió el evangelio. Él mismo lo dice ahí en el último de sus capítulos. También el evangelio de Juan es muy apto tanto para creyentes como para no creyentes. De hecho, nuestras costumbres en las iglesias nos dicen que nosotros, cuando viene una persona nueva que quiere empezar a leer la Biblia, le recomendamos que empiece leyendo el evangelio de Juan. Es una costumbre largamente extendida en las iglesias cristianas. ¿Por dónde empiezo a leer la Biblia? No empiece por Génesis, que no va a entender nada. Empiece por el evangelio de Juan. Esa es siempre la recomendación. Así que esto está enfocado para quienes creen y para quienes no creen también. Juan escribió tanto para incrédulos como para creyentes con el objetivo de que Jesús pueda ser conocido como el Hijo de Dios y obtener vida eterna en él. Amén. Amén. ¿Se va entendiendo? Así que yo pregunto, ¿para qué es que Juan escribió el Evangelio? Para dos cosas. La primera, para que creamos en Jesús como el Hijo de Dios. ¿Y la segunda? Para tener vida eterna. Para tener vida eterna. Muy bien, alumno Suárez, acá presente. Bueno, a partir de ahora tienen que estar con los micrófonos atentos porque se viene 7 señales. ¡ejercicio! ¡Ejercicio! ¿Quiénes tienen la Biblia por ahí? Amén. Acá. Ahí tiene la Biblia usted. ¿Alguien más tiene la Biblia? Muy bien. ¿Cuál es la idea con este ejercicio? Vamos a pasear un poco por el Evangelio de Juan, más o menos por arribita, para sacar algunas conclusiones. Así que, bien Lourdes con la Biblia ahí, Dios te bendiga, Lourdes. Viviana se levantó, fue a buscar la Biblia corriendo. Actívense los micrófonos porque acá vamos a hablar y responder. Actívense todos los micrófonos que acá vamos a hacer un ida y vuelta. San Juan. La idea es la siguiente. Vamos a leer. La idea es la siguiente. Actívense los micrófonos todos, ahora estén ahí con los micrófonos abiertos, así no se demoran para responder. Vamos a leer los versículos que aparecen a la izquierda, ¿estamos de acuerdo? Vieron que a la izquierda hay una columna con versículos. 1.9, 1.12, 1.14, ahí va. Y a la derecha vamos a escribir nosotros en la pantalla, de cada versículo que vemos, ¿qué nos parece que puede ser evidencias del propósito del Evangelio que escribió Juan? ¿verdad? Y yo hice el primero como ejemplo para que ustedes vean cuál es la onda, ¿verdad? Si nosotros leemos Juan 1.12, a ver, Yamandú me va a leer Juan 1.9, por favor. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Si leemos ese versículo, ¿qué evidencia podemos sacar del propósito del Evangelio? Bueno, ahí al lado yo puse, Jesús es la luz verdadera que vino a dar luz a cada persona. Fácil, ¿verdad? Básicamente repetir lo mismo que dice el versículo. Así que, ¿quién va a leerme 1.12? Vivi, 1.12, léeme. Mas a todos los que le recibieron, dioles potestad de ser hijos de Dios, a los que crean en su nombre. Muy bien. Así que, ¿qué pondrías ahí al lado, Vivi, después de haber leído ese versículo? Jesús te da la potestad de ser hijo de Dios. Muy bien. Crees en él. A ver qué puse yo. Jesús nos da derecho de ser hijo de Dios. ¿Sí? Bien. Preferir la palabra derecho se entiende mejor que potestad. Mírense, Bueno. qué interesante. Jesús nos da el derecho, ese derecho de ser hijo de Dios, si creemos en él. Martín está pronto, me va a leer el 1.14, ¿no, Martín? Vale, No puedo. dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí está. ¿Y qué pondrías ahí al lado vos, después de leer ese versículo? De todo. Está hablando de la encarnación, ¿no? Sí. Me lo perdí. ¿Sí? También. ¿Se fue el versículo? ¿Dónde está? Se perdió el versículo. Para mí A ver, que Jesús es el verbo. No, pero ahí no habla de verbo en el 14, ¿no?
Ah, no. No, habla de la encarnación que Dios... Ah, sí, sí. Y Claro que aquel verbo fue hecho carne. sí, sí, está muy bien. sí, que Dios Bueno, hecho hombre habitó bueno. en nosotros, ¿no? Muy Habitó bien. entre nosotros. Muy bien, está bien. Yo puse esta otra. Yo puse Jesús nos muestra la gloria del Padre. Pero está bien lo que ustedes dijeron también, ¿verdad? Porque Jesús es lo que nos permite conocer la gloria del Padre. Vamos bien. ¿Quién va a ser el otro que va a leer? A ver, de los que no leyeron. ¿Quién se anota? ¿Quién dice yo para el 1.29? Lourdes. Vamos, Sí. Lourdes. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. ¿28? 29. 29. Seguí, 29. Perdón. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Bueno, ¿y qué pondríamos ahí, Lourdes? Él es el Cordero que quita A el ver pecado. A ver qué hay detrás de la puerta número 1. A ver. Ah, Jesús quita el pecado del mundo. Muy bien. ¿Quién va a ser el siguiente? A ver, el 1.49. Vuelva ahí. Vamos a ver uno que no haya leído, alumno Suárez. Bueno. Activa el micrófono, Edel. Dame el 1.49. Ahora sí. ¿Será posible que se me apaga? Dice así: respondiendo Natanael le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Bueno, ¿y qué ponemos al lado? Jesús es el Rey de Israel, o el Mesías. A ver. Eso mismo. Jesús es el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Muy bien. Tenemos el 2.11. Marta, lee el 2.11, Marta. A ver, Tenemos a Richard Acosta ahí durmiendo la siesta, no prendió la... Rocío también se ve que se quiere hacerla, no quiere Está leer. presente. La Jessie está ahí con la nena, con la Camila ahí, ¿no? Lee, Este Emma. de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Muy bien, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. ¿Cuál es esta escena? ¿Se acuerdan de esta escena de qué se refería? No, El milagro. agua en vino. El agua en vino. Este es el principio. El milagro de las bodas de Caná. Ahí va. Entonces, este principio de señales hizo Jesús y sus discípulos crecieron en él. ¿Qué pondríamos al lado? A ver, Marta, ¿qué se te ocurre? Milagroso. Manifestó su gloria. Hacedor de milagros. Él manifestó su gloria, es la primera vez que manifestó su gloria. Bien, No, bien. la primera vez que hizo un milagro. La primera vez que hizo milagro, milagroso. Creyeran en él, Bueno, ¿qué dijo de él? para que creyeran en él. Para que crean en él. ¿Qué puse yo? Jesús hace milagros. Milagro. Se cree que este es el primer milagro público que hizo Jesús. Sí, sí. Jesús hace milagros. Bueno, ¿quién dice de memoria Juan 3.16 sin mirar la Biblia? ¡Ah! Camino la verdad. El que... Juan Porque 3.16 es el que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Ah, de tal manera. bueno. Es hacer- De tal manera. de tal manera, no me salía al principio, amó Dios al mundo Vamos, Lu, dale, Lu. de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Amén. Muy bien. Bueno, amén. 3.16. Pondríamos al lado entonces, Lourdes. No. Para que todo aquel que en él cree no se pierda más. Tenga vida eterna. Que a través del Hijo tenemos la vida eterna. Ahí está. Jesús me da vida eterna. Jesús me da vida eterna. Viviana, Sí, 4, 3 y 14. respondió Jesús y díjole: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Y qué ponemos al lado? Quien de él beba, de él no morirá de sed. Bueno, pero vamos a bajarlo a tierra, porque no es una metáfora. Estando, el que esté con él tiene vida eterna. No, eso ya puse. Una declaración. ¿Lo que, Martín? Que está declarando, o sea, más allá de la metáfora, está declarando ¿Qué está declarando?
que hay que creer en Él. Bueno, pero ya sabemos que hay que creer en Él, pero Y ya ¿por qué? sabemos todo en realidad. ¿Qué dice ahí? ¿Qué le va a pasar al que cree en Él? Vida No va a eterna de vuelta. ¿Eh? No va a tener sed. No va a necesitar nada. No va a tener sed jamás, pero bueno, yo sed tengo todos los días y tomo agua todos los días. ¿Cómo bajamos la metáfora esa a la vida real? Vida Que eterna Dios en va a Jesús. proveer, va a tener provisión. Bueno, Jesús es la provisión. Vida eterna en Jesús. bueno, pero vida eterna ya lo pusimos en el La 3.16. provisión. Provisión más o menos, ¿eh? No me gusta mucho. Yo puse esto, mirá. A ver. Jesús sacia mis ansiedades existenciales para siempre. El momento que Jesús habla con la mujer samaritana y le dice, la mujer va a buscar agua y Jesús aprovecha eso para darle la metáfora y le dice, si tomás esta agua vas a volver a tener sed, pero si tomás el agua que yo te doy no vas a volver a tener sed jamás. Y la samaritana dice, bueno, dame el agua esa si no vengo más. Y como no entendía nada, Jesús le fue al grano y le dijo, bueno, trae tu marido. Y resulta que había tenido 5. Sí. Entonces, en Para que realidad, no tuviera más hombre. toda la historia discurre por el lado de que uno en la vida va buscando experiencias para Saciarse. vacíos, saciar las ansiedades, ¿no? Y siempre necesita otra más y otra más y otra más porque vuelve. Entonces Jesús en realidad es el que calma nuestra ansiedad existencial, eso que tenemos adentro de querer buscar siempre algo más, algo nuevo, una cosa distinta, porque no nos sentimos llenos, etc. Bueno, Jesús, una vez que entra en nuestra vida, sacia definitivamente la sed espiritual, la sed existencial del hombre, y ya no precisamos buscar en más nada, ya no precisamos ir a ningún otro lado, a ningún otro lugar para buscar lo que tranquiliza nuestra alma, porque Jesús está con nosotros. Amén. Amén. Amén, es verdad, es verdad. Dale, Yamandú, que cree que era el 5.24. 5:24. Muy bueno. 5:24, esperá. 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree la eterna y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Muy bien. El 5.24. Que tengo la vida eterna. No. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Vamos a ver qué puse detrás de la puerta número 2. Jesús me da vida eterna si oigo sus palabras y creo en ellas. Muy bien. Yo creo que ustedes no van a ver. A ver que yo voy a ver si puedo. Pondré otra cosa. ¿Qué pondría? Decime qué pondrías. Que en Jesús no hay condenación. Porque eso También no lo hemos... También Nos salva de la condenación, ¿no? no vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida. Sí, o sea, miren que esto se me ocurrió a mí, pero esto puede ir cualquier cosa. Está muy bien, es un ejercicio para tener una excusa para ir salpicando algunos versículos del Evangelio entre todos. Así que está todo muy bien, muy bien. Capaz que yo voy a leer el 6.35, si no, no me dejan hablar a mí. Es como el anterior, el de la sed. Claro, se prestaba también para otro. Juan 6.35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Qué grande esto, de hecho, soy el pan de vida. Buena panadería. Otro que habla de la sed, Otro que habla metafóricamente también de la sed y del hambre espiritual. Muy bien, Jesús es el pan de vida. Jesús es lo que nos alimenta para que tengamos vida. 6:37. Marta está pronta para leer el 7.37. Yo sí. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El otro, 37 y hasta el 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Muy bien. Así que, ¿qué se te ocurre poner al lado? ¿Cuál era este? Fiesta del tabernáculo, el octavo día. 7 del 37 al 39, Lourdes. Al 39. El que cree en él y está con él tiene vida eterna. Sí. Jesús es el Espíritu Santo, Ay, glorificado. no. Muy bien. Ahí La me fiesta gustó. del tabernáculo. ¿Qué dice de él? A ver. Jesús es el dador del Espíritu Santo. A ver. Jesús me llena con su Espíritu Santo para que tenga vida. Muy bien. Jesús es el dador del Espíritu Santo. Muy bien. Ahí después de la palabra vida hay 2 puntos que nadie sabe por qué están ahí esos 2 puntos. ¿Está? Ignórenlos.
el que hizo la presentación, estaba dormido. ¿Quién dice yo para leer miren lo que viene a continuación? Hay que leer el 8.12 y después hay que leer el 9.5, los dos juntos. ¿Quién dice yo? Yo. Dale, dale. Y háblole Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá lumbre de la vida. Muy bien. Ahora el Y 9.5. dice el 9.5, entre tanto que estuviera en el mundo, luz soy del mundo. Bueno, está fácil, ¿no? Es la luz del mundo. Jesús es la luz que me salva de andar en tinieblas. Muy bien. Jesús es nuestra UTE, puede ser también. No, Puede porque ser. no cobra nada a cambio. Sí, porque estamos colgados de Jesús. Muy Ahí bien. va, somos como los que se No. cuelgan de la UTE. Claro, y no, tenemos luz y no pagamos. Eso. ¿Quién dice de memoria Juan 10.10? De memoria tiene que venir Juan 10.10. No. Cerrá la Biblia de él. Chanta, torrante. Dios, sí, cómo no. El ladrón no viene para... El ladrón, ¿quién nos dice? El ladrón no vino, el ladrón vino para hurtar, matar y destruir, mas yo vine para dar vida y vida en abundancia. Amén, sí, señor. Te vi que tenía la Biblia abierta, te vi. Bueno, Martín lo sabía de memoria. La cerré para que en fin. Otra declaración. Bueno, ¿qué va al lado? Dale, dale, Bueno, ¿qué va al lado? el Señor vino para destruir las obras del diablo, pero... Es muy ser, largo. ¿no? Bueno, Jesús me da vida abundante, puse yo. ¿Te gustó? Bueno, ¿Me repasan esa cita y la anterior, la del 8? sí, Lourdes. La cita es capítulo 8, versículo 12, juntamente con el capítulo 9, versículo 5, que dice que Jesús es la luz del mundo. Y después, esta otra es capítulo 10, versículo 10, que es cuando Jesús dice, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Muy bien. ¿Les gustó el ejercicio? Muy bueno. Sí. ¡Hay más! ¡Hay más! 11:25. No nos íbamos a quedar ahí nomás. Martín, hace rato que no lees, ¿eh? Meta mate. Acá no me dieron un mate. 11, 25 y 26, Tincho. Dale. 11. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Muy bien. ¿Qué ponemos al lado? Jesús es la resurrección. Puede ser. Sí, claro. Muy bien, muy bien. Yo puse... Ya va a aparecer lo que puse. ¿Qué pusiste? Ya le di el clic, ya va a aparecer. ¿Qué pusiste? No soy ansioso, ¿no? ¿Pero qué pusiste? Creo que Jesús no morirá eternamente, que es lo mismo. Jesús es la resurrección, es lo mismo. Exacto. Está muy bien. 12:46. Capaz que Lourdes tiene el 12:46 por ahí. Voy muy atrasada, ¿no? Ay, amor. Pará, si vas atrasada, decime dónde estás atrasada. Yo igual después te mando todo, Lourdes, no te preocupes. Para anotar y leer es muy rápido, para mi ritmo es muy rápido. No, Pero yo te... estaba escribiendo resurrección, ya está. Está, pero yo igual después mando todo. ¿Cuál? 12:46, Lourdes. Medio parecido al anterior, ¿no? Grabo todo y subo todo, no se preocupen. 12:46, Lourdes, tenemos ahí. 43, 44, 45, 46. 46. 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en las tinieblas, Amén. Sí, yo Jesús creo... disipa las tinieblas. Sí. A ver. Sí, creo que Jesús no permanezca en tinieblas. Muy bien, Yamandú está con unas ganas de leer 14:6, me dijo recién. 14:6. Estamos ahí. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué ponemos al lado? Jesús es la vida. Si no crees en Él, no crees en Dios. Bueno, ¿alguien más? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo lo resumí así. El único camino. Jesús me guía hacia la vida eterna con el Padre. Está bien. Amén. Jesús es el camino, Jesús es la vida. Ahí pudo haber entrado cualquiera. Muy bien. ¿Estás con ganas de leer, Viviana, el 17:3? Sí, señor. Bueno, damos que terminamos.
Esta empero es la vida eterna, que te conozca el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y qué ponemos ahí? Jesús es el Mesías. Sí, ya sabemos. Bueno, pero es lo que dice, que es el enviado, por Dios. Ah, el enviado, muy bien. ¿Y qué más dice? Dios verdadero. Podría ser. Que Hay en una la cruz palabra- hizo todo lo, Hay un haría solo todo Dios. lo posible. Hay una palabra clave ahí. ¿Vida eterna otra vez? No. Jesús es eterno. Él es. El único Dios verdadero. Conocer. Conocer es la palabra clave. Tengo vida Ah. eterna al conocer a Jesús y al Padre. Dice, Que te conozcan a ti. esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero y a Jesucristo que nos ha enviado. Conocer, cuando la Biblia usa el término conocer, siempre se refiere a un conocimiento íntimo, no simplemente a escuché de un tal Jesús. ¿sí? Porque yo conozco, yo sé que existió un tal Picasso que hacía dibujos, pero Conocer y reconocer. conozco la paloma nomás, lo demás. Entonces, conocer se refiere siempre a un conocimiento íntimo, cercano. Bueno, voy a leer 8:37, porque si no, no me dejan leer nada. ¿Te gustó conocer y reconocer? Sí. 18:37. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú el rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Así que yo puse ahí que Jesús es el rey. También pudo haber puesto que Jesús es la verdad. Y la verdad. Pudo haber caído ahí también. No. Faltan dos. Dale, dale del 27 al 29. Muy bien, del 27 al 29. Y luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto? Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no creen, los que no creyeron y vieron. Los que no vieron y creyeron. Muy bien. ¿Qué ponemos al lado? Ponemos Los maté con esta, ¿eh? Es la prueba. que tenemos que ser creyentes, ¿viste? Sí, más vale que seamos creyentes, si no estamos en el horno. Que Jesús es nuestro Señor y nuestro Dios. Más te vale, si no, está frito. Yo puse una cosa más. Que tengan fe. Creer sin ver. Mirá la que te encajé ahí. Pero hablamos de Jesús. Jesús resucitó de la misma manera que nosotros lo haremos. ¿Está bien eso? Y bueno, yo ¿Eh? Es tu rema. te sentí bien, ¿viste? Lo único que no sé es por qué puse resucitó con R mayúscula. Lo demás me parece bárbaro. Y no sé, me parece que le falta una S, ya que estamos. Resucitó. ¿A quién? No, está bien. ¿Dónde están viendo eso? No me confunda que yo me confundo solo. Me gusta el pasaje donde Jesús se enfrenta a Tomás resucitado, no solamente porque es una invitación a creer, sino porque estos son los pasajes que Juan nos muestra, donde Juan nos muestra cómo era Jesús después de resucitar. Y la Biblia dice que Jesús es la primicia de los que van a resucitar. Es el que resucitó primero. Todos nosotros vamos a resucitar de la misma manera que Él. Entonces ahí vamos a conociendo ya cómo es el cuerpo con el que Jesús resucita, cómo es la forma en que Jesús resucita, que es de la misma manera que todos nosotros vamos a resucitar después de morir. Después de morir estamos dormidos, esperando el día en que Jesús nos llame para resucitar, no con este cuerpo que ya quedó comido por los gusanos, sino el cuerpo mismo glorificado que el Señor Jesús tenía, que era un cuerpo que se podía tocar, que se podía palpar, que mantenía, Él a propósito mantuvo las heridas de su sacrificio, ¿verdad? Cuando eso ocurre, después nos vayamos a las bodas del Cordero, antes de volver para reinar 1000 años con Él. Amén. Amén. Si nos va bien con Juan, cuando termine el estudio vamos a hablar del Apocalipsis. ¿Te acordás respecto a esto que hubo un invitado del APO
que puso otra perspectiva de esto mismo, que Tomás no era incrédulo, que fue todo lo contrario. Invitado del Apo, no, invitado mío. Ah, ok, bueno. Bueno, pero que Un lunes. me acuerdo que el Apo reconoció que a partir de esas palabras se vio otro lado de Sí. Tomás que hasta ese momento no lo había. Es verdad. Sí. ¿Se acuerdan? El, No me acuerdo lo que dijo la semana pasada, pero eso fue hace meses. Ah. Sí, eso fue cuando estuvo el pastor Santiago Suárez, que es un amigo mío, que creo que esa nunca la subí porque él ya había predicado eso en la iglesia de él, entonces ya estaba el video de él. Después les mando el video de él, entonces que. No hace falta, todos nos acordamos. Maravilla. Estuvo. Primero fue amigo mío, ¿viste? Humille ahí, Edel. Pero, escuchame vos, hasta Mirta Legrand primero fue amiga tuya, querido. ¿Cuántos años tenés? Estás como Gustavito, que me presentó al patrón como la tía. Imagínate, casi lo mato. Yo, tu prima que tu tía. Bueno, tenemos el último. ¿Quién quiere leer el último? Así, el que lee el último no se casa. Yo no. Bueno. Pero, No, yo no lo leo porque si no se va a complicar. Sí. pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Esto fue lo que leímos al principio, el propósito mismo del Evangelio de Juan. Lo volvimos a leer ahora, el 20:31. Si creemos en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos vida eterna. Bueno, ¿les gustó el ejercicio? ¿Les pareció entretenido? Muy bueno. ¿Sí? ¿O se aburrieron? Está bueno para aprender. Excelente. Un freno de mano, pero estuvo bueno. Atronador. Bueno, así que voy a seguir porque ya nos vamos, ¿eh? No digas que lo hiciste para ver quién te presta atención y quién solo está ahí puesto, ¿no? No, para que no sea siempre yo hablando, qué aburrido, que siempre el mismo bla, bla, bla. Aparte Sí. que demuestra que el conocimiento de cada uno, y eso está bueno. Claro, Ay, además yo la verdad que no sabía nada si no lo leía. Es poner en va- práctica. nada, Vamos pero a lo que pasa aprender. es que con el tiempo vas a ver que hay algunos versículos Aprendemos. que son famosos, ¿viste? En el mundo Ya vi, evangélico. ya me di cuenta que sí. Juan 3:16 hay que saberlo de memoria porque es la contraseña para entrar al cielo. O sea, vos cuando vayas al cielo le van a decir contraseña Estoy hecha entonces. Password. y tiene que saber repetir Juan 3:16, si no, no. Yo no entraba porque no me la acordaba. Me No. lo confundí con No fue Lourdes la que la supo de memoria. Por eso Sí. digo, entonces yo estoy hecha. Vota pasaporte, sanitario y todo. Vas junto con Lourdes, más o menos te hace entrar. Dice, esta viene con. Te Ahí va. vas, Lourdes. Y Juan 10:10 también, Jesús vino para dar vida y abundancia también. Ahí fallaba, ¿viste? En Juan 10 fallaba. Ahí no importa porque vos con Juan 3:16 vos ya entrás al cielo. Con Juan 10:10 te llevas algún premio más, ¿viste? Te dan un auto, una casa. No importa, entraste igual. Pero en Juan 10:10, vida y vida abundante, ella va a ver qué tipo de casa te dan allá en el cielo, más grande, más chica, en qué barrio Más te cerca o toca. más lejos. Claro, sí, sí. Bueno, muy bien. Brevemente, vamos a escuchar algunas características que tiene el libro del Evangelio de Juan. Este es un evangelio que utiliza palabras y un estilo que lo hacen fácil de leer. Por eso siempre a los nuevos les recomendamos que arranquen por el Evangelio de Juan, porque si arrancan por Génesis, se arman un matute de novela. Al mismo tiempo, el Evangelio de Juan contiene las percepciones más profundas acerca de Jesús de los 4 evangelios. Y cuando arranquemos el lunes que viene a leer el capítulo 1 nomás, van a ver que si me emociono mucho, me puedo pasar 3 años hablando sobre el capítulo 1. Frase célebre: San Agustín dijo que Juan se eleva como un águila sobre las nubes, para mostrar lo elevado del pensamiento del evangelista Juan. Lutero dijo que este es el principal evangelio, único, tierno y genuino. Porque Juan, después lo vamos a ver, lo conocemos como el discípulo del amor. Sí. Fue una ciudad entera, pero después se hizo amoroso. Juan, después eso lo vamos a ver
también, ¿sí? Es más, Lutero dijo que si tuviéramos solo el Evangelio de Juan y la Epístola de los Romanos, no precisábamos el resto del Nuevo Testamento. ¿Qué te parece? Este Evangelio presenta menos enseñanza de Jesús que los otros, ¿está? A lo largo de este Evangelio vamos a ver que hay menos parábolas y menos historias de esa naturaleza que los otros, pero presenta más conflictos entre Jesús y los líderes religiosos, ¿sí?, que los demás Evangelios. Por eso se complementan muy bien. Bueno, acá puse repetido eso de que contiene profundas percepciones acerca de Jesús porque, les repito, estaba dormido cuando hice el PowerPoint, ¿sí? Y finalmente les voy a comentar que este Evangelio hace énfasis en que Jesús es el Hijo de Dios y que aquellos que en él creen tienen vida eterna. Esto ustedes ya lo saben porque ha quedado más que claro a lo largo de esta media hora. Vamos a hablar del autor. El autor es Juan, hijo de Zebedeo, uno de los discípulos de Jesús. Era una persona muy cercana a Jesús, era parte de su círculo íntimo. Dice Juan 13:23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, así se refiere Juan a sí mismo, estaba recostado al lado de Jesús. Estar sentado al lado de Jesús era un lugar reservado para el círculo más íntimo. Después tenemos otro versículo que dice así: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: he aquí, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Juan era tan cercano a Jesús que fue el único discípulo presente en la crucifixión. Esta escena se da cuando Jesús está clavado en la cruz y mira hacia abajo y ve a Juan con María. Entonces le encomienda a su íntimo, a Juan, que se haga cargo de su mamá. Claro. Y a la mamá la deja encomendada entonces en las manos de Juan. Esto para comentar un poco acerca del autor de la carta. Lugar, ¿en qué lugar? ¿Dónde fue que Juan se sentó y se puso a escribir el Evangelio? Bueno, en Éfeso, en la ciudad turca de Éfeso, donde había iglesia ya, ¿sí? Irineo, ¿cuántos conocen a Irineo? No era aquel que se subía al caballo y andaba, ese Irineo Leguizamo, ese no, ese de acá. Irineo era un padre de la iglesia. Nosotros le llamamos padres de la iglesia a los personajes más notables y destacados del siglo II, ¿verdad? Del año 100 en adelante, o lo que diríamos los discípulos de los discípulos. Irineo afirmó que Juan fue el que redactó el Evangelio mientras vivía en Éfeso, donde permaneció hasta los tiempos de Trajano, el emperador romano. Así que Juan en los últimos años vivió en Éfeso hasta que, mientras fue Trajano emperador. Vivió hasta esos tiempos, ya vivía desde antes. Juan era el supervisor de la iglesia en Éfeso y de otras congregaciones en Asia, la parte occidental de la Turquía moderna. Esto es importante aclararlo porque cuando la Biblia dice Asia no se refiere a lo que nosotros nos referimos al día de hoy con Asia, que vendió a ocupar todo Rusia, hasta la Siberia. No, Asia era una provincia romana que es lo que hoy sería Turquía. ¿Sí? Allí estaba Juan. Y más o menos se estima que entre el año 80 y el 95 por ahí escribió el Evangelio. Después hay 3 cartas que escribió Juan, que están sobre el final de la Biblia, que esas las escribió todas en el año 95. Primero escribió el Evangelio, y probablemente escribió el Evangelio 20 años después de que los otros 3 hayan escrito los suyos, ¿verdad? 20 años después de los sinópticos. Así que para esa altura, para el año 80 después de Cristo, ya había Tito entrado en Jerusalén y había destruido el segundo templo. Todo eso ya había ocurrido. Los evangelios sinópticos, que son los otros 3, ya eran bien conocidos cuando Juan escribió el suyo. Y este evangelio, junto con las cartas de Juan, son de las últimas cosas que se escribieron en el Nuevo Testamento. Son los escritos más tardíos que hay. ¿Sí? Y luego el Apocalipsis. Juan escribió el Apocalipsis, que ese sí fue el último de los últimos. ¿Sí? Esto nos ayuda un poco para la hora de comprender el propósito por el que Juan escribió el Evangelio. ¿Sí? Y ya creo que estamos fechando. Vamos a repasar algunas palabritas claves antes de terminar, para que cuando sigamos adelante los próximos lunes
y aparezcan estas palabras, las tengamos claras. Logos. Ustedes van a ver en el capítulo 1 de Juan que empieza diciendo, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Esa palabra que se traduce como verbo, en griego es la palabra logos. Es un término que Juan seguramente toma de la filosofía griega, que es un término que se traduce como, en la Reina Valera se traduce como verbo, en otros lugares se traduce como la palabra. Y lo que Juan está queriendo decir es que la palabra de Dios es una persona, es el Hijo de Dios. Jesús es la palabra de Dios para nosotros. Eso es lo que afirma Juan. Vida. La existencia física está relacionada con la creación, la existencia espiritual es un don de Dios para nosotros. El concepto de Juan es que la vida está en Jesús. Jesús es tanto la fuente de vida como también es la misma vida. O sea, Jesús es vida y nos da vida. Es vida y nos da vida. Amén. La luz es el elemento o ámbito de Dios, aquello que ilumina el espíritu y el alma del hombre. Jesús es la luz que alumbra en la oscuridad espiritual. Oscuridad es la ausencia de la luz de Dios, ignorancia espiritual o moral, depravación o maldad, una fuerza que se opone a Dios. La oscuridad, las tinieblas, una fuerza que se opone a Dios. Creer es vivir en una relación cercana con Jesús. Eso es creer. Vivir una relación cercana con Jesús. Para explicar lo que significa creer en Jesús, a lo largo del Evangelio de Juan, vamos a ver que Juan usa sinónimos como recibir, beber, venir a, comer, seguir, aferrarse a, entrar a través de, en la parte dice, entra a través de la puerta, escuchar a, obedecer, permanecer. Todos esos son sinónimos de creer. ¿Por qué es importante esto? Porque en la concepción más moderna, creer es una cosa muy diluida, ¿no? Creer es algo muy superficial, ¿sí? Fíjate que hay gente que cree en los marcianos, ¿no? O en los reptilianos, y cosas por el estilo. Creer es una cosa de, bueno, yo creo que sí, pero para la Biblia creer es algo más profundo, entonces tiene todos estos sinónimos que ven ahí. Después una palabrita que para muchos es nueva, que aparece cuando empiezan a leer Juan, es la palabra unigénito. ¿Por qué dice el unigénito Hijo de Dios? ¿Qué significa el unigénito? Bueno, único en su clase, que no hay otro como él. Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo, así que el Cordero Pascual es otra expresión que la vamos a encontrar. Todos recordamos, lo estudiamos en Semana Santa, se refiere al Cordero que Dios le ordenó a los israelitas que sacrificaran en Egipto para que el ángel de la muerte pasara de largo. En el Evangelio de Juan, Jesús es el sacrificio eterno, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan hace énfasis en que Jesús es ese Cordero Pascual. Gloria, ¿qué es la gloria? La deidad o divinidad manifestada a través de Jesús. Eso es la gloria. Y finalizamos con gracia y verdad. Percepción divina que Jesús reveló con bondad. La gracia y la verdad es algo que vamos a ver que queda mucho mejor expresada, mucho mejor percibida cuando la vemos a través de Jesús, porque Jesús es la verdad y porque Jesús es quien nos salva a través de la gracia. Así que para que vayan haciendo muela, para la próxima semana, esta es la última diapositiva. Así se divide el Evangelio de Juan. El primer capítulo es un prólogo, una introducción. Después, desde el capítulo 1:19 hasta el 12:50, es el ministerio público de Juan. Todo lo que ocurre ahí pasó en público, hacia la gente. Luego vienen del capítulo 13 al 17, el ministerio privado hacia sus discípulos. Todo lo que pasa del 13 al 17 son todas cosas íntimas, es un Jesús íntimo. Y Juan, que era el más íntimo de todos, nos lo revela y nos lo muestra a nosotros para que nosotros nos podamos poner en ese lugar también. Ahí vamos a tener la última cena, las últimas enseñanzas y vamos a conocer la última oración que Jesús hizo, que es fantástica. Y luego sí, ya viene la crucifixión y toda la historia, que es lo que conocemos como el ministerio al mundo, ¿verdad? Del 18 al 20. Y finaliza con un epílogo en el capítulo 21, que es muy interesante. Esa va a ser la estructura del Evangelio de Juan. Bueno, si todo salió bien, no se durmió ninguno. ¿Verdad que no se durmió ninguno? No. ¡Qué bendición! ¿Qué les pareció?
Genial. Tremendo. Bueno, muy bien. Entonces significa que Muy bueno. vamos a seguir adelante entonces con esta propuesta para terminar siendo dentro de pocos meses expertos en el Evangelio de Juan. Después cualquiera de ustedes lo invita por ahí a tomar el té y usted le habla de Juan, una cosa maravillosa. Amén. Bueno, pero ¿qué nos queda claro hoy de Juan? Dos cosas. ¿Para qué Juan escribió el Evangelio? Para hablarnos de Jesús. No, ¿para qué escribió el Evangelio Juan? El propósito del Evangelio Juan. Que tengamos fe en la vida eterna. Bueno, para que creamos en Jesús, que es el Hijo de Dios, y para que tengamos vida eterna. Ahí pegó en el palo y entró. Pegó en el palo y entró muy bien. Impresionante. Bueno, ¿qué le parece si oramos para ir finalizando y después sí oramos por las necesidades, por los pedidos de oración, recibimos testimonios? Amén. Fue una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios.